Amén y amén. Voy a estar predicando en esta noche bajo el tema No pidas reyes terrenales. Y bueno, antes de entrar al tema, debo de aclarar de que el tema de esta noche nada tiene que ver en mí, en lo personal, para acomodar un tema de acuerdo a la situación que estamos viviendo en este país. Sin embargo, nosotros como conocedores de la palabra de Dios, que sabemos que la palabra de Dios se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo, es Dios quien nos habla a tiempo para que nosotros comprendamos y entendamos que el día de su venida está cerca. Pues bueno, y menos como servidor e hijo de Dios, tengo o me cuido de no hacer comentarios ni a diestra ni a siniestra, ni a favor ni en contra de algún político o servidor público. Pero la palabra de Dios en esta noche nos va a hablar y dejemos que sea el Espíritu Santo hablando a través de la misma. Pues aquí mismo en el versículo 1, la palabra de Dios como tema dice: Israel pide rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Los hijos de Samuel que fueron puestos para llevar a cabo un papel en el pueblo de Israel, no estaban ellos llenando los requisitos o desempeñando bien sus funciones como el pueblo de Israel esperaba. Acabamos de leer que dice: ellos se volvieron tras la avaricia, se dejaron sobornar, es decir, ellos cayeron en la corrupción. Ya ellos no estaban trabajando o dejándose usar por Dios. Ellos no estaban siguiendo el buen ejemplo de su padre que obedeció y fue temeroso de Dios en todo. Y el padre o todo padre desea que sus hijos sean así. Pero desafortunadamente, aquí los hijos de Samuel no estaban haciendo lo correcto. No estaban haciendo las cosas bien delante de Dios. Entonces, dice el versículo siguiente: todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. El pueblo de Israel estaba bajo el gobierno de Dios, que se conoce o es la palabra aplicada bajo la teocracia. Teo, que se refiere a Dios, y cracia, el gobierno, es decir, el gobierno de Dios sobre Israel. Y es que cuando Dios está gobernando sobre el pueblo, sobre una nación, sobre una persona,
todo marcha bien. No hay ningún error. Podemos tener problemas o situaciones adversas, pero la perfecta voluntad de Dios está ahí, gobernando nuestras vidas. Pero aquí el pueblo vino a Samuel, que estaba ya de edad avanzada, y se quejaron ante él contra los hijos de él. Y le dijeron: danos un rey como las demás naciones. Queremos ser nosotros como las demás naciones. En otras palabras, le estaban diciendo: el gobierno de Dios hasta ahora, hasta este momento, nos ha fallado. Tus hijos no están cumpliendo la función que nosotros esperábamos tener de ellos. Danos un rey, Samuel. Queremos nosotros ser como las demás naciones. Y es que el problema no era que ellos estaban pidiendo un rey. El problema era con qué propósito es que ellos estaban pidiendo un rey. Entonces, Dios ciertamente tenía planes para su pueblo, para ponerle rey. Y quiero que se ubiquen por un momento en el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Y dice de la siguiente manera: instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Le está dando aquí el Señor, Dios le está dando las funciones o el tipo de gobierno que iba a tener aquel hombre a quien Dios iba a poner por rey sobre Israel. En otras palabras, podemos ver que no iba a ser un explotador ni un hombre dado a la corrupción. Dice: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y los tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Dios les habló claro cómo iba a gobernar
el rey que Dios les iba a poner. Sin embargo, en este momento, cuando los ancianos de Israel se juntaron, porque querían tener un rey como las demás naciones, no era el tiempo de Dios para poner rey sobre Israel. Todavía no era el tiempo de Dios. Pero el pueblo quería, demandaba, exigía rey. Como las demás naciones ya lo querían. Que el tiempo de los jueces se ejerciera por mano de Dios sobre ellos. Entonces, querían dejar al gobierno de Dios, la teocracia, y querían estar gobernados por una monarquía. Es decir, querían estar gobernados bajo un gobierno terrenal. Y es ahí el problema. Israel, al ver a un hombre que los gobernara, que los representara, el peligro que se corría era de que ya no iban a ver a quien estaba en ese hombre, que es un rey mayor que el terrenal, a Dios. A él ya no lo iban a ver. Todo lo bueno que ese hombre hiciera por aquella nación, la gloria se le iban a dar al hombre y no a Dios. Por eso Dios no quería todavía ponerles un rey. Y si les ponía un rey, iba a ser que siguiera los mandamientos que leímos en Deuteronomio capítulo 17. Uno de esos requisitos era que el hombre no iba a amontonar mucha riqueza, mucho oro, que no iba a desviarse, su corazón no se iba a desviar hacia las mujeres. Pero el pueblo insistió en pedir un rey a Samuel. Y sigue diciendo, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Hermanos, nosotros de ninguna manera tenemos por qué razón imitar o tratar de imitar las cosas del mundo. De ninguna manera. Nosotros somos la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Y Cristo está en nosotros. Nosotros somos los que tenemos que alumbrar con la luz de Cristo al mundo. Usted y yo, hermano, no tenemos por qué imitar o envidiar las cosas del mundo, cuando el mundo nada bueno nos deja. De allá nos sacó Jesucristo, porque estábamos perdidos, y de allá lo quiere sacar a usted, amigo, para que no viva perdido, porque Cristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Ubíquese por un momento en el libro de Romanos, capítulo 12. Versículo 1 dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Entonces nosotros no tenemos por qué seguir las corrientes de este mundo. La palabra de Dios nos dice que estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo. Nosotros somos hermanos, recordémoslo siempre, no nos olvidemos. Somos nosotros ya ciudadanos de la patria celestial. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos, esperamos la ciudad por venir, la nueva Jerusalén, a donde Jesucristo nos va a llevar a todo aquel que sea obediente, a todo aquel que haya creído en Jesucristo y se haya apartado definitivamente, de manera total, al pecado. Esa es la ciudad celestial, la patria celestial. Entonces nosotros de ninguna manera tenemos por qué estar buscando imitar las cosas de allá afuera y menos traerla a este santo lugar. Nosotros estamos llamados a ser santos, a estar vivos para Cristo y muertos al pecado, agradable a Dios en todo, que es vuestro culto racional. Vivos en todo, agradables a Dios en todo, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Y volvemos al primer libro de Samuel. Y dice: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Aleluya. Los ancianos de aquel entonces creyeron o pensaron que ellos estaban actuando de una manera correcta. Y creyeron que a quienes estaban rechazando eran a esos hombres, a los hijos de Samuel, que habían sido puestos por jueces. Y es que no es así. Estaban rechazando a Dios, porque todo aquel que rechaza la palabra de Dios, a Dios rechaza. Usted no se dé la oportunidad, no caiga, amigo, en el orgullo o en la ignorancia de rechazar esta palabra de Dios, que Dios le está hablando una vez más a su vida, y conviene a su vida que escuche y sea obediente a la misma, para que no se pierda, para que tenga la salvación en Cristo Jesús. Asimismo, nosotros a veces estamos rechazando o nos estamos oponiendo a obedecer a nuestros pastores. Nos oponemos nosotros a trabajar o hacer cualquier otra cosa que Dios nos manda, cuando a veces Dios nos habla a través de algunos de sus siervos, y nosotros rechazamos y decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No seamos así, no seamos rebeldes.
Dios quiere un pueblo obediente, un pueblo humilde, un pueblo que le escuche, un pueblo que le crea, un pueblo que le obedezca. Dios no trata con los soberbios. A los soberbios Dios los mira de lejos. Y Él dice que seamos imitadores de Cristo. Tenemos que ser imitadores de Cristo, imitadores y seguidores de Él. No seamos seguidores de hombres, veamos a Cristo. Aleluya. Y sigue diciendo el siguiente versículo: porque a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El pueblo de Israel tenía la esperanza en aquel entonces de que al tener ellos un rey, les iba a ir mejor en su vida. Es que, hermanos y amigos, el pensamiento humano del hombre no es como el pensamiento de Dios. Nosotros ponemos la mirada en el hombre y maldito el hombre que confía en el hombre. Ciertamente tenemos que tener un grado de confianza en las personas, pero no podemos nosotros poner nuestra confianza en el hombre y menos nuestra salvación en el hombre. La única forma de ser salvo es por medio de la fe en Cristo Jesús. Hoy, tristemente, grandes hombres de Dios que sirvieron a Dios y fueron usados grandemente por Dios, se fueron tras la avaricia, queriendo ocupar un puesto público. Y hoy están completamente apartados del camino de Dios, porque su corazón lo pusieron en las cosas de esta vida, en las cosas terrenales, porque siguieron a un hombre hablando terrenalmente y se olvidaron de Dios. Y aquí dice: y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Aleluya. Y esto me lleva a pensar, hermanos, con el debido respeto, que nosotros lo que estamos en esta nación viviendo, estamos poniendo la esperanza en el hombre. ¿Cómo va a gobernar? Está hablando bonito y ponemos la esperanza en él. Y creemos que nos va a ir mejor. Quizás esa sea la buena intención de él. Pero ya la palabra de Dios nos dice que las cosas se van a ir poniendo cada día peor. Porque la palabra de Dios se cumplirá. Cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así dice el Señor. No pongamos la mirada en el hombre. Pongamos nuestra mirada siempre en Jesucristo, el dador de la vida, el que da la salvación, el que pone y quita reyes y gobernantes. ¡Aleluya!
Si nosotros supiéramos cómo va a estar este país en un futuro no muy lejano, y Dios mismo nos lo mostrara ahora, muchos de nosotros nos lamentaríamos y se escucharía el ay. Pero el Señor nos dice que no pidamos reyes terrenales. Tenemos nosotros que orar por nuestras autoridades, porque por Dios son puestas. Aleluya. Y ubíquese de nuevo acá en el libro de Romanos. Ahora en el capítulo 13. Dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nosotros tenemos que someternos a las autoridades terrenales, siempre y cuando, escuche bien, nuestra salvación no corra peligro. Si en algún momento nuestra salvación corriese peligro, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque la salvación solamente la da nuestro Señor Jesucristo. El hombre no puede dar nada porque no tiene nada. Todo lo que nosotros tenemos es dado por gracia, y dar de gracia lo que por gracia nosotros hemos sido salvos. Oremos por nuestros gobernantes, oremos por nuestras autoridades, para que nos vaya bien a todos. Aleluya. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El versículo 7 dice: pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nosotros tenemos que cumplir con nuestros deberes aquí en la tierra, pagar nuestros impuestos. Es la ley, es lo establecido por Dios. Entonces volvamos al primer libro de Samuel. Y dice de la siguiente manera en el capítulo 8. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Se lo dijo el Señor al pueblo, lo que iba a hacer el rey que ellos estaban pidiendo. Les está aquí, les va a decir cómo iba a gobernar sobre ellos. Les dijo: tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas.
Los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a casa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. El rey que Dios les iba a mandar era un rey malo. Pero es que eso es lo que ellos estaban pidiendo. No era la voluntad de Dios el ponerles un rey todavía. Dios les había puesto a los jueces, a los hijos de Samuel. Pero el pueblo despreció a los jueces, despreció al gobierno de Dios. Y le dijeron, en otras palabras, estamos cansados de ello. Queremos otra forma de gobierno que rija sobre nosotros. Danos un rey como las demás naciones que tienen ellos su rey. Entonces, acabamos de leer cómo el Señor les dijo a través de Samuel cómo iba a gobernar el rey que ellos estaban pidiendo. Los iba a explotar, les iba a aumentar los impuestos, los iba a esclavizar. A las jóvenes las iba a poner a perfumadora, a los jóvenes, a los varones, a labrar la tierra, a prepararlos para la guerra, qué sé yo. Les iba a tomar sus mejores tierras. Y no hicieron caso a la voz de Dios. Y eso fue lo que ellos recibieron de parte de Dios. Hoy, hermanos, nosotros estamos posiblemente en las mismas. Espero que no estemos en la misma situación. Nosotros no podemos tomar partido ni por uno ni por otro. Nosotros debemos de mantenernos neutral, orar por nuestros gobernantes. No pongamos la mirada, la confianza en el hombre. Oremos por ellos para que sean salvos, para que gobiernen con principios bíblicos y no se aparten de la verdad, porque el hombre que se aparta de la verdad, sobre todo cuando está al frente de una nación, lleva por lo regular a la nación también al abismo. Pero nosotros que conocemos la verdad no tenemos por qué ir ahí. De ninguna manera. El Señor nos está hablando a tiempo de que oremos y de que nos mantengamos alerta. Porque cosas peores vendrán. Con uno u otro hombre, Dios va a cumplir su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra se cumplirá. Aleluya. Dice la historia secular que los primeros
presidentes de este país, de Estados Unidos, eran cristianos. No es que se dijeran ser cristianos, porque hoy casi todos nos decimos que somos cristianos y de cristianos no tenemos nada. Ellos eran hijos de Dios, tenían conocimiento de Dios. Y con principios bíblicos, la Constitución se formó, se constituyó, se estableció. Pero al pasar el tiempo, el hombre se olvida de Dios. A tal grado que, como sabemos, la Santa Biblia no se puede leer en los lugares públicos como hace unos años había esa libertad de hacerlo. Y no sabemos, hermanos, hacia dónde va a seguir añadiéndole más leyes aprobadas por el hombre que está lleno de maldad, de corrupción, de falta de conocimiento y temor de Dios, dándole más libertad a la carne, a lo que el hombre que está lleno de maldad es lo que quiere. Pero Cristo nos dice: sal del pecado, búscame a mí antes de que sea demasiado tarde. Hace unos años se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y para el hombre natural eso no es malo. Pero para el hombre espiritual, y sobre todo para Dios, que nos dice que eso es malo, eso es pecado, eso es abominación. Pero eso es lo que el hombre quiere. La humanidad eso es lo que quiere. De ahí y para adelante, pues eso tendrán. Les pondré un hombre malo, apartado de mis caminos, que no tiene temor en su corazón de mí. Y como leímos, el Señor no escuchó la oración de Israel. Asimismo, el Señor no escuchará en aquellos tiempos la oración de su pueblo. La oración de aquel pueblo que le dé la espalda, que le ha dado la espalda a Dios, si es que no se arrepienten. Pero el Señor nos llama al arrepentimiento, a la conversión en Cristo Jesús. El Señor nos está llamando. Ciertamente las leyes terrenales, como se dice, no son estáticas ni eternas. ¿Por qué razón? Porque el hombre va cambiando. Y conforme va cambiando, las leyes terrenales van cambiando para poder someter a la persona que no tiene el conocimiento de Dios a las leyes. Pero la palabra de Dios no cambia. Es eterna y permanece para siempre. Y sobre la palabra de Dios, Dios quiere que todo hombre gobierne a la nación. Pero eso es imposible o muy difícil de que se haga, porque el hombre se corrompe. Saúl, que fue el primer rey de Israel, cuando asumió al cargo, era un hombre humilde, un hombre diestro en la guerra, pero no tenía conocimiento de Dios. Entonces, este varón se desvió del camino de Dios.
se alejó más de Dios. Él llegó a tener muchas mujeres. Y las mujeres que él tuvo lo llevaron a adorar otros dioses. Y Dios se enojó con él. Asimismo, casi siempre sucede que el hombre cuando llega al poder se corrompe, se olvida de sus promesas y explota al pueblo y se aparta de Dios. Nosotros no tenemos por qué apartarnos de Dios. Al contrario, tenemos que buscar y afirmarnos más en Cristo Jesús. Porque los tiempos son difíciles, malos, y hay que aprovechar bien el tiempo. Aleluya. Ubíquese en el libro de Salmos. Salmos número 81. Y dice el versículo 8: Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Lo que me llama la atención que dice: Israel, si me oyeres. Y el Señor está hablando en cada lugar, en cada nación, a cada persona para que no se pierda. Pero tal parece que no queremos oír y menos obedecer la voz de Dios. Estoy joven, déjame vivir mi vida. Dice usted, jovencito, que no quieres escuchar la voz de tus padres, que te dicen que busques a Dios. Ya tendrás, verás la mano de Dios en tu vida pronto. Pero es para tu bien, es para tu bien. Porque Dios te ama. Dios te ama. Dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Aleluya. Asimismo, el Señor quiere que ande su pueblo. Este país que fue fundado con principios bíblicos, pero se ha apartado de la verdad, prohibiendo leer la bendita palabra de Dios, en donde Dios se glorificaba. También allá en los lugares públicos se han apartado de Dios. Hoy prefieren mejor levantar una estatua al diablo, que el Señor lo reprenda, y no darle gloria y honra al Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que su santo nombre sea exaltado. No quieren oír la voz de Dios. Pues entonces dice aquí el Señor: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Y asimismo están los gobiernos, lamentablemente. No solamente aquí en este país, en todas las naciones, dándole la espalda a Dios. Se olvidan que son puestos por Dios para que les sirvan a Dios y gobiernen a una nación. Como dijo, me parece que el primer presidente de ese país, George Washington,
Es imposible gobernar a una nación sin Dios y sin la Biblia. Y eso es verdad. Aleluya. Tenemos la esperanza terrenal en que Biden va a hacer esto, en que el otro, y que aquí, por allá, y con el debido respeto su opinión y su pensamiento. O tenemos la esperanza en que si sigue el presidente Trump, que no sé qué, por aquí, por allá, mi respeto para él. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos por ellos. Pero una cosa sí, el propósito de Dios se cumplirá, quede quien quede de presidente y los que vengan en un futuro. La palabra de Dios se cumplirá. Cosas peores vienen, no solamente para esta nación, para el mundo entero, por causa de la maldad, por causa del pecado, por haber dado la espalda a Dios. Y Dios nos llama al arrepentimiento. No pidamos reyes terrenales. En otras palabras, no nos metamos nosotros en la política. Metámonos nosotros en las cosas de Dios. Obedezcamos y sirvamos a nuestras autoridades terrenales. Oremos por ellos, apoyemos a ellos, siempre y cuando nuestra salvación no corra peligro. Aleluya. Ya para concluir, ubíquese en el libro de Oseas, capítulo 13. El versículo 10 dice, el 9 dice: te perdiste, oh Israel, mas en ti está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus luces y tus jueces, de las cuales dijiste: dame rey y príncipes. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. ¿Ves? Dios le dio rey, pero Dios se lo dio en su furor, en su ira, porque el pueblo desechó a Dios. Como leíamos, como el Señor nos hablaba en un principio de la predicación. No era el tiempo de Dios y menos la forma de Dios de darle un rey a ese pueblo. Dios les iba a cumplir en su perfecta voluntad y en el tiempo de Dios. Pero el pueblo se aceleró, el pueblo se llenó en su pensamiento de maldad, en su corazón. Y dijeron: vamos a ver a Samuel, danos rey. Mira las demás naciones cómo están siendo gobernadas, ¿y nosotros qué? Así mismo nosotros, Dios nos está gobernando. Dios nos gobierna y nos gobierna bien. Aleluya. Y quizás nosotros estamos diciendo: yo quiero ser como aquel, como aquella. Quiero tener esto, quiero hacer lo otro. Cálmate, tranquilízate. No hagas ni pretendas hacer eso. Busca a Dios, busquemos a Dios, que Él es el que pone en nuestros corazones el hacer como el querer por su buena voluntad. Con Cristo podemos tener todo y sin Cristo nada. No pongamos la mirada en el hombre, pongámosla siempre en Cristo Jesús, que Él es el Rey de Reyes por excelencia, por la eternidad. Aleluya. Santo, santo. Hasta aquí mi parte, hermanos. Dios les continúe bendiciendo grandemente.